seguramente habéis recibido por el correo, no por el correo, por el WhatsApp, si no recuerdo mal, un poquito de añadido al estudio del domingo pasado. Me quedé con la gana de seguir, pero ya la hora se estaba alargando, ¿no? Entonces, por supuesto, habían cosas ahí muy importantes para terminar ese tema, ese tiempo histórico en la vida del pueblo de Israel. Estamos viendo estas semanas, hay mucho para hablar, mucho para decir, por supuesto, pero tratamos de compactarlo, hacerlo muy resumido. Es el día de Dios para Israel, ¿vale? Y decíamos que en ese día, pues, Dios extiende sus manos todo el día hacia ese pueblo de Israel. Y hemos estado viendo lo que es un poquito de lo que es ese día histórico, ¿vale? Miles de años, que no ha acabado y que todavía falta mucho por delante. Mínimo 1007, si es que mañana empieza la tribulación, según mis cálculos, 1007 años todavía faltaría. Si es que mañana empieza la tribulación y hoy el Señor nos lleva con él. Pero si no, pues todavía un poquito más dentro de ese día histórico, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver la mañana de hoy es un día especial dentro del día, de ese paraguas de historia. Estamos pensando lo que sería el día de la visitación, día que nuevamente no tiene que ver con el día literal de 24 horas, sino que es un día que conlleva todo un periodo de tiempo. En realidad son unos cuantos años, ¿vale? Lo vamos a mirar en la mañana de hoy. Pero es un día en el cual, pues, Dios sigue tratando con su pueblo Israel, pero en una manera en la que podríamos decir se acerca muy estrechamente con su pueblo. Es el día de la visitación. En el libro del profeta Zacarías, el Señor, pues, había anunciado por medio de su profeta que Él visitaría a su pueblo. Se efectuaría esa visitación. En el capítulo 9 de Zacarías, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces está anunciando una visita a su pueblo. El siguiente capítulo, el capítulo 10, habla exactamente igual, que quiere visitar a su pueblo, en esta ocasión como pastor, para pastorear a los suyos, para cuidar de sus ovejas. Versículo 3 dice del capítulo 30: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Sí, hay un plan de parte de Dios de visitar a su pueblo. Ahora, yo creo, pondría la mano en el fuego, que el pueblo de Israel no tenía ni idea, ni se imaginaba en qué manera Dios quería visitar a su pueblo. Es el día de la visitación. Pero en esta ocasión Dios quiere hacerlo personalmente, es decir, en carne, humanándose, tomando una naturaleza humana, haciéndose como uno de nosotros. Totalmente diferente. De esa manera Él va a seguir extendiendo sus manos con su pueblo Israel, pero ya muy diferente de como hasta ahora lo había hecho, es decir, extendiendo sus manos, mandando sus profetas, cuidándolo de sus enemigos, tantas cosas, pero desde el cielo. Es decir, Él atento a su pueblo, extendiendo sus manos, cuidando de su pueblo, bendiciéndolo. Pero podríamos decir en una manera en la que los israelitas, pues los judíos,
podían pensar en él como alguien lejano, y no como lo vemos en esta ocasión, ¿no? El día de la visitación, es el día de la encarnación del Hijo de Dios, Dios manifestándose en carne, como dice ese gran e indiscutible misterio de la vida. Dios fue manifestado en carne, y en carne pues se acerca a su pueblo, en carne viene a los suyos, y viene para estar con ellos por unos años, desde el mismo momento de la concepción hasta el momento en que Él asciende y va a la presencia de su Padre en los cielos. El día de la visitación, dentro de ese día histórico, es un día especial. Es un día especial, tan importante para el pueblo de Israel, tan importante. Ya digo, yo creo que ni se lo esperaban. Hablaban o entre ellos se consolaban de que vendría el Mesías, no sabían, no tenían, no se podían hacer la idea en qué manera se iba a acercar Dios a ellos. Pero así es como ocurrió en ese especial día de la visitación. En el Evangelio de Lucas vamos a estar ahí entretenidos en esta mañana, pero en Lucas encontramos primeramente esa verdad en cuanto a la venida del Señor encarnándose, tomando nuestra naturaleza humana. Es un misterio, ¿quién puede entender eso? El Dios perfecto, el Dios sublime, majestuoso, creador de los cielos y de la tierra, pues haciéndose un hombre como tú y como yo, pero en las mismas circunstancias, en el sentido de que dejando a un lado lo que sería al hombre natural, interviniendo por su Espíritu bendito, Espíritu Santo, provocando la concepción en una mujer, pero a partir de ahí todo igual, como tú y como yo. Una célula microscópica ahí puesta y en el vientre de aquella mujer María, y ahí la célula multiplicándose y creciendo y formándose ese cuerpito que desembocaría en lo que sería el nacimiento del Señor, bendito Jesús. En Lucas capítulo 1 encontramos un pasaje que realmente nos maravilla y nos hace ver el día de esa visitación de parte del Señor, pero en esta ocasión por medio de una profecía salida por la boca de el padre de Juan el Bautista, Zacarías, y provocado claramente por el Espíritu Santo de Dios. Él había estado, por su incredulidad, había estado prácticamente los 9 meses del embarazo, de la formación del bebé Juan en el vientre de su mamá Elizabeth. Pero cuando nace, entonces surge el momento en el que había que ponerle nombre. Zacarías había estado podríamos decir, bajo un juicio, en el sentido de que no podía ni oír ni hablar. Estaba mudo, estaba sordo. Por esa incredulidad suya ante el anuncio del bebé que iba a tener su esposa. Pero cuando nace el bebé y hay que ponerle un nombre en el tiempo fijado, pues entonces él está de acuerdo y aprueba y realmente está reconociendo que el nombre del bebé sería como dijo el ángel, Juan, no Zacarías como querían sus vecinos. Cuando él está de acuerdo con eso y da, digamos, pone firma ahí abajo, da el consentimiento, está de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces su boca se abre y comienza a
a hablar y todos se quedan asombrados. Juan es su nombre. Pero llegamos al versículo 67 del capítulo 1 de Lucas y encontramos que cuando por la llenura del Espíritu Santo, como dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Comenzó a hablar. Y de estar mudo casi un año, pues empieza a hablar y dice cosas realmente tremendas y grandes, muy importantes con respecto a un niño. No precisamente su hijo, sino otro niño, otro ser. Dice versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que liberados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Luego ahí se dirige a su hijo en ese momento: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño que decía se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Qué bendición las palabras proféticas de este hombre Zacarías, apuntando a aquel que habría de redimir. De hecho, ya lo da por hecho. Bendito el Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Es decir, como que el Espíritu le está hablando, le está mostrando a los que estaban escuchando por medio de Zacarías, como si fuera ya un hecho consumado, que el Mesías ya había visitado a su pueblo y ya lo había redimido. Sin embargo, sabemos bien que ese niño todavía no había nacido, ese Mesías todavía no había nacido. Le faltaban 3 meses, no, 6 meses. Le faltaban 6 meses, todavía estaba en el vientre de María, pero ya estaba en el mundo. Dios visitando a su pueblo. Pero visitando a su pueblo, dice la palabra del Señor, profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Es decir, la venida del Dios en carne tiene el propósito de visitar a su pueblo, venir a los suyos. Es clarísimo lo que encontramos en la palabra del Señor, es clarísimo. Cuando el Señor Jesucristo va creciendo y Él comienza a ministrar a su pueblo, Él claramente dice que Él había venido a pastorear, a visitar, a ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hubo un momento en el que claramente y puntualmente tuvo que, podríamos decir, amonestar o aclarar a una mujer sirofenicia: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. ¿Por qué? Pues porque él había venido a la casa de Israel. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, bien presente. Él había venido a ministrar a la circuncisión, es decir, al pueblo de Israel. Y con respecto a esa tremenda verdad y realidad, es que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, conecta la venida de la visita de Dios a su pueblo, la conecta con todo lo que tiene que ver con las cosas importantes que debían de tenerse en cuenta, como es el hecho de la salvación
venía para salvar, venía para rescatar a su pueblo de sus pecados. En este caso habla aquí también de enemigos de los cuales debía de liberarlos. Él habló y habló de que tenía que ser en la casa de David, porque David fue el rey de Israel y tenía que estar entroncado con la línea real. Es en la casa de David que aparece este Salvador, y habla por medio de sus profetas, sus santos profetas, quienes anunciaron una vez y otra vez, en un momento y en otro momento, acerca de la venida, la visitación del Mesías. Habla acerca del santo pacto que fue hecho para que todas estas cosas estuvieran bien atadas, bien atadas. Habla del juramento que hizo Abraham, de cómo Abraham le dijo lo que había de pasar. De su simiente habrían de ser bendecidas todas las familias de la tierra, pero de una manera especial y primeramente Israel debía de ser bendecido. Estarían liberados de sus enemigos, andarían en santidad y en justicia delante de él, etcétera, etcétera. Después se refiere a Juan, a su hijo, pero siempre en conexión con aquel que va a venir a liberar a su pueblo, pero dado ya como por hecho, ¿verdad?, que has visitado y has redimido a tu pueblo. Y habla Juan: profeta del Altísimo serás llamado. Y después, delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Después, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó otra vez de lo alto la aurora, es decir, ese sol naciente, el sol que se levanta y que empieza a alumbrar, comienza a dar luz a un pueblo realmente sumido en la necesidad de recibir la luz del Señor. Vino para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Así que lo vemos en primer término, esta visitación con estas palabras del Zacarías, el papá de Juan, y conectando la venida o la visitación del Señor con su pueblo Israel. Lo vemos un poquito más adelante, cuando el Señor Jesús comienza su ministerio al pueblo de Israel. Comienza prácticamente después de algunas escenas que encontramos en la Galilea. Él va para la Judea, pero cuando vamos al capítulo 4 de Lucas, seguimos el mismo Lucas, encontramos al Señor viniendo después de haber dejado Nazaret, a su familia, a sus vecinos, después de haber dejado el lugar donde él vivió por casi 30 años. No llegaba a los 30 años, tuvo algún tiempo en Egipto, pero vemos cómo él viene a Nazaret y él va a la sinagoga allí en Nazaret. Vino a Nazaret, dice el capítulo 4, 16, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vemos al Señor visitando de una manera puntual, visitando en esta ocasión a lo suyo. Era su pueblo, era su gente, era su vecino, era su familia. Y no me extrañaría que en aquella ocasión estuviera su madre misma, sus hermanos ahí en esa misma sinagoga. Lo más probable. Pero él vino a visitarles, él vino a dar
a compartir. Y justamente tomando ese pasaje de Isaías tremendo en el que pone de manifiesto esa visitación del Señor prometida, relacionándola con ese año agradable del Señor, lo que sería el año del jubileo, año en el cual cambiaban las cosas y se devolvían, se ponían las cosas en su sitio, podríamos decir. Había perdón de deudas, perdonándose unos a otros, había un arreglo general dentro del pueblo de Israel. Era el año del jubileo. Y esa es la manera como el Señor se presenta así ante los suyos, los más cercanos, con los que Él había convivido por años, extendiendo sus manos. Él dice, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor sigue extendiendo sus manos hacia su pueblo, en esta ocasión hacia los más próximos, mostrándoles que Él había venido para ellos, para dar buenas nuevas, para sanar a quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, es decir, hacer bien. Y así estuvo el Señor por tiempo, prácticamente sus 3 años y algo, quizás haciendo bienes a los hombres, haciendo milagros, sanando cojos y ciegos y paralíticos, leprosos, levantando muertos, extendiendo sus manos amorosas a ese pueblo suyo de Israel. A ellos había venido primeramente, que estaba visitándoles. Hay un pasaje en el capítulo 19, un poquito más adelante, pues ya prácticamente está terminando su ministerio. Y hay un pasaje en el que pues él ya está abocado. De hecho, hay un lugar donde dice que el Señor subía, y su rostro como pedernal subía hacia Jerusalén, porque sabía lo que le esperaba. Pero cuando llega a Jerusalén, llega allí y tiene la famosa entrada triunfal. Entra en Jerusalén sentado, como estaba profetizando Zacarías. En cuanto a esa entrada, sentado en pollino, hijo de asna, a Jerusalén: alégrate, hija de Jerusalén, porque tu Salvador, tu Rey viene sentado en pollino de asna. Y se cumple esta profecía. El Señor entra en Jerusalén y decían, el versículo 38 del capítulo 19 de Lucas, diciendo: bendito, decían las gentes, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jerusalén, al verla lloró sobre ella. Fijaos qué contraste de lo que es la aclamación, que lo único que puede provocar es gozo y contento y una expectación y tal, pero hay aquí un sentimiento chocante que parece paradójico. Cuando debía de entrar en Jerusalén de esa manera, pues lo vemos llorando sobre ella. Dice: al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Señor visitando a su pueblo,
había venido en carne, había estado sirviendo a los suyos, había estado prácticamente entregándose por completo ahí día tras día, de un lado para otro, unos a otros, de una aldea a otra. Tremendo lo que vemos en la palabra del Señor. Es interesante cuando vemos de dónde Lucas saca esta porción, o sea, estas palabras, o sea, y las refleja, las pone aquí, y en realidad estaba cumpliéndose y lo que está escrito en el Salmo 118. Salmo 118 dice la palabra del Señor. Leemos desde el versículo 21 en adelante. Dice: te alabaré porque me has oído, me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los arquitectos de la vida judía en el tiempo de Jesús rechazan la piedra angular, no quieren saber nada de Jesús, lo rechazan como líderes, tanto los sacerdotes como escribas, fariseos, etc. Y sigue el versículo 23, dice: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Hay un coro precioso que lo expresa. Posiblemente lo habéis escuchado. Este es el día que hizo el Señor. Dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Es decir, este salmo, esta porción va y queda como calcada ahí en la entrada triunfal de Jerusalén. Del mismo Señor Jesús, visitando a su pueblo, manifestándose a él. Ya había sido encarnado, ya había nacido del vientre de María, ya había crecido, había empezado a ministrar a los suyos, siempre extendiendo sus manos. Las extendió desde los mismos cielos, porque desde ahí se extendió hacia su pueblo, viniendo a este mundo. Y ahora llega así a esa ciudad de Jerusalén como exponente de todo el pueblo de Israel. Y el pueblo le aclama y ¡wow! Bendito, salva, Señor, salva. Porque Él vino como Salvador, por supuesto. Pero el Señor se da cuenta de que había también incredulidad y Él iba a ir a una muerte segura. Por eso llora sobre ella. Si al menos en tu día conocieses en cuanto a lo que es tu paz. Después dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, tristemente ocurre esto, ¿no? Gracias, muchísimas gracias, hermanitos. Madre mía, con todo lo que tengo por aquí. ¡Buah! Pues tremendo pensar, meditar en estas cosas, el Señor visitando a su pueblo. Ese es el día que el Señor se manifiesta a su pueblo. Ahí podría haber sido aclamado como rey, reconocido como rey y empezar a reinar. Pero el pueblo no lo reconoció en forma general. Israel no se dio cuenta de su visitación. De manera que muy poquitos días después, prácticamente 4 días después, el Señor va a la cruz. Antes de eso me gustaría hacerte notar un pasaje en el capítulo 6 de 2 de Corintios. 2 de Corintios. El Señor Jesucristo había levantado
a hombres suyos, siervos que le dieran el Evangelio, predicaran el Evangelio. Y levantó un Pablo con otros más y estuvieron en Corinto sirviendo, y ahí Pablo habla de ellos como embajadores en nombre de Cristo, rogando a aquellos corintios que todavía no habían creído, todavía no habían aceptado al Señor: cuidado, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero llegamos al capítulo 6, dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, es decir, de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y es importante, bueno, que podamos aplicar este día de la visitación del Señor a su pueblo, que lo podamos traer ahora aquí, a este local, entre nosotros, y poner delante nuestro el hecho de que hay un día, hay un tiempo aceptable. Y ese tiempo aceptable ya llevamos casi 2000 años, de tiempo aceptable. Y hay un día de salvación, un día en el que tú y yo podemos entrar en el disfrute de esa salvación. Yo hace ya 47 años que el Señor me hizo entender ese día de mi salvación. Un 22 de agosto del 76. Pero hoy puede ser tu día de salvación. Estamos en el tiempo aceptable. Todavía hay predicadores, todavía hay hermanos como Pablo y su equipo que siguen predicando el Evangelio. En Marruecos, y ahí me enteré, unos hermanos fueron a la plaza de Cataluña a repartir folletos y hablar del Señor. Todavía es tiempo aceptable. De lo que se trata es del día de salvación. Quizás es tu día, el día de hoy, en el que tú entiendas que Cristo murió por tus pecados, que Él fue hecho pecado para que tú pudieras ser hecho justicia de Dios en Él. En la mañana de hoy, quizá el Señor te ha dado tiempo y días literales de 24 horas. Tiempo, porque todavía estamos en el tiempo aceptable. Pero necesitas entender la visitación del Señor para tu vida. Estos judíos, desgraciadamente, viniendo el Señor a Jerusalén, no conocieron el tiempo de su visitación. Que Dios tenga misericordia de ti si es que estás aquí sentado o sentada y Dios te está hablando en la mañana de hoy. Que entiendas que puede ser tu día y tú creas en Cristo de todo corazón y seas salvo. Es hermoso realmente lo que vemos. Hay rápidamente os comento, hay un día que es especial, que posiblemente me quede ya muy poquito tiempo, pero quiero aprovechar estos últimos 2, 3, 4 minutos o 5 minutos. Hay un día que es precioso, especial, fundamental dentro de este día de la visitación. A un día que sí, prácticamente podemos decir que es un día literal, porque se habla de horas en ese día. Se habla de la madrugada, se habla de la hora tercia y de la hora sexta y de la hora nona, que son horas de un día normal. Es decir, la madrugada, las 9 de la mañana, las 12 del mediodía, las 3 de la tarde. Es un día especial dentro de ese día de la visitación. Es un día en el que, por excelencia, de forma suprema, no hay más medida, no hay más altura que pueda sobrepasar a ese día, en cuanto al Señor extendiendo sus manos
para que Israel pudiera creer en él, pudiera reconocerle, y para que tú y yo también pudiéramos entender hasta qué punto el Señor hizo esa visitación extendiendo sus preciosas manos. Nosotros los gentiles íbamos a ser visitados también. Al principio vino para su pueblo Israel, como hemos estado viendo. Pero en algún momento Dios iba a visitar también al pueblo gentil. De hecho, no ha dejado de visitarlos. No ha dejado. Vez tras vez, año tras año, Él está dando oportunidad también a los gentiles para que crean en el Señor Jesús. Lo vemos en el huerto de Getsemaní. El Señor Jesús viene a aquella turba con antorchas y palos y lo toman, lo agarran y lo atan. El Señor podía haberse defendido, podía haber llamado a varias legiones de ángeles de su Padre, como le dijo a Pedro. De hecho, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Y caen todos para atrás de espaldas. Sin espada, sin palo, sin nada. Y caen de espaldas. De manera que cuando la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 19, dice que tomaron a Jesús y lo ataron y lo llevaron a la casa de Anás. El Cristo bendito atado. ¿Pero por qué lo ataron? Porque Él extendió sus manos. Él quiso, Él dio el permiso. No es que los otros eran más. Él voluntariamente extiende sus manos para ser atado. Y lo llevaron así como si fuera un animal, para interrogarle, etc. Después más adelante lo vemos como en el Evangelio de Juan, también lo vemos como lo llevan a crucificar, lo ponen en madero y allí lo crucifican, dice el evangelista Juan, en medio de dos ladrones. Así que extiende sus manos de una manera que no se puede calcular la medida de ese amor. Extiende sus manos en la cruz, mostrando su amor de una manera bien gráfica hacia su pueblo Israel y también hacia todo el resto del mundo. Yo me tomé el atrevimiento de escribir aquí una poesía que hice, la leo rápidamente, con respecto a esa dádiva del Señor y entrega y extensión de sus manos hacia su pueblo Israel primeramente. Dice: no hay palabras, Jesús, para expresar, no me caben ideas, ni concibo argumento. Cuando tú enmudeces, yo enmudezco ante el gran horror de tu esperpento. Saliste ya entregado desde el cielo para apurar la copa de mi infierno, y tuviste que humillarte hasta el suelo para extender tus manos de amor tierno. No hay palabras, Señor, y me estremezco al meditar tu cruz subiendo el monte, para arder con el fuego que merezco y extender ante mí otro horizonte. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, sobre la cruz, ese fue el título que Roma escribió y quedó escrito. Mas para su pueblo Jesús fue maldito. Y en la cruz clavaron mi pecado, cuando en ella los hombres te clavaron. Y al instante que allá te levantaron, extendiste para el cielo mi visado. Pero no quedó aquí nada más la cosa. El Señor Jesús fue sepultado. Y fue sepultado porque Él extendió sus manos para ser sepultado. Pero ¿cómo fue posible eso? Un hombre que ya había fallecido, había inclinado su cabeza allí en la cruz, ¿cómo Él pudo extender sus manos para ser sepultado? Pues sí, lo hizo. Él lo hizo perfectamente, con toda propiedad, con toda autoridad. Él extiende sus manos en esta ocasión a su mismo Padre
extendiendo y poniendo a disposición de su Padre su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando está diciendo eso y cuando está hablando esta palabra, está reconociendo y aceptando de que iba a morir y iba a ser sepultado, pero también al mismo tiempo de que iba a resucitar de entre los muertos. Pues él dijo en una ocasión que nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Estamos hablando de que el Señor extendiendo sus manos de una manera primaria a su pueblo Israel y también al mundo gentil, a todo el resto del mundo. Pero en el Salmo 16, capítulo 16, versículos 8 al 11, claramente pues es un salmo profético, pero hablando de la resurrección del Señor, como él iba a levantarse de entre los muertos, dice, y eso lo repite Pedro en su discurso en el Pentecostés, dice, versículo 8, 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que el Señor sabía bien. Estaba persuadido, convencido, creía que el Padre le levantaría de entre los muertos, que su carne, su cuerpo no quedaría en el sepulcro corrompiéndose, sino que sería levantado de entre los muertos y que su alma no sería dejada en el Hades. De manera que cuando él, antes de inclinar la cabeza y saber que lo iban a sepultar, él extiende sus manos, vuelve a extender sus manos, entendiendo que él iba a resucitar de entre los muertos. Es un reposo, es un descanso al que llega consumadamente, es decir, sabiendo por qué reposaba, sabiendo por qué iba a morir, sabiendo que iba a resucitar, porque así estaba escrito, porque el Padre le había dicho. Él iba a levantarse de entre los muertos. Es un reposo consumado. Está bien entendido y bien aceptado. Por otro lado, es un reposo confiado. Él confía que el Padre lo va a hacer, que el Padre lo va a levantar de entre los muertos. Y es un reposo compartido, por cuanto Él lo llega a compartir a todo aquel que crea en Él, primeramente al judío, y también al griego, el que creyera al Evangelio, que Cristo moriría por sus pecados y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y nos da la confianza y la certeza y la alegría de que cuando partamos de este mundo el Señor nos va a levantar, o bien cuando Él venga, mejor dicho, cuando Él venga, nos va a llevar, o bien no experimentaremos la muerte, iremos directamente con el Señor. Pero si hubiéramos fallecido, tenemos la certeza, tenemos la confianza de que el Señor ha compartido la vida con nosotros, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De manera que qué bendición, hermanos, ir entendiendo un poquito este día de la visitación, un día de unos años, desde la concepción del Hijo hasta su ascensión a la diestra de su Padre. Día de la visitación. Y dentro de ese día hay momentos especiales, y entre ellos este es el más importante, es el día crucial, el día central, es el eje de la historia, desde antes y para después. Es el Señor dando su vida por nuestros pecados y levantándose entre los muertos victorioso.
Amén, hermanos, dejamos por aquí. Me parece que me he pasado ya un montón. Yo ya por ahí ni serias me hacen. Pero que el Señor bendiga estas y podamos guardarlo en nuestro corazón. Si hubiera alguno aquí que todavía no ha creído en el Señor, es tu día. Aprovechalo. Mañana no sabes. Dice, este es el día de salvación. Mañana no sabes. Pero que Dios bendiga, ¿verdad? Cada uno de nosotros.